Parte 2. Países que ya no existen. La historia moderna también está llena de naciones que surgieron con grandes ideales, lucharon por sobrevivir en un mundo cambiante y, finalmente, desaparecieron. A diferencia de los reinos antiguos, muchos de estos países existieron en tiempos relativamente recientes, con constituciones, ejércitos modernos y reconocimiento internacional. Su desaparición no fue producto del mito, sino de decisiones políticas, guerras ideológicas y ambiciones geopolíticas que redefinieron el mundo contemporáneo. 11. El Reino de Hawái, 1795 a 1893, un paraíso perdido. El Reino de Hawái nació en 1795 bajo el liderazgo de Kamehameha I, quien logró unificar las principales islas del archipiélago tras décadas de conflictos tribales. Gracias a su ubicación estratégica en el Pacífico, el reino se convirtió en un punto clave para el comercio marítimo, la navegación y el abastecimiento de barcos balleneros y mercantes. Durante gran parte del siglo XIX, Hawái fue una monarquía reconocida internacionalmente, con embajadas, tratados diplomáticos y una constitución propia. Sin embargo, su economía quedó cada vez más dominada por intereses estadounidenses, especialmente de empresarios azucareros que buscaban evitar impuestos y regulaciones. Cuando la reina Liliuokalani intentó restaurar el poder de la monarquía y proteger la soberanía hawaiana, fue derrocada en 1893 mediante un golpe apoyado por Estados Unidos. Aunque la población nativa se opuso, el reino fue finalmente anexado en 1898. Hoy, Hawái sigue siendo un estado estadounidense, pero muchos habitantes lo consideran una nación ocupada. 12. Gran Colombia, 1819 a 1831, el sueño de Bolívar. La Gran Colombia fue uno de los proyectos políticos más ambiciosos de América Latina. Inspirado por los ideales ilustrados y republicanos, Simón Bolívar soñaba con una gran nación que pudiera resistir la influencia europea y garantizar la estabilidad del continente. Fundada en 1819, la Gran Colombia unía territorios que hoy corresponden a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, las enormes distancias, las diferencias regionales y los intereses políticos locales dificultaron la gobernabilidad. Las disputas entre centralistas y federalistas desgastaron el proyecto. En apenas 12 años, la nación se fragmentó. Bolívar murió en 1830, desilusionado, convencido de que había arado en el mar. Su sueño de unidad se desvaneció, pero su legado político perdura hasta hoy. 13. La República de Texas, 1836 a 1846, independencia efímera. La República de Texas nació tras una rebelión contra el gobierno mexicano. Aunque independiente durante una década, su existencia estuvo marcada por la inestabilidad económica, la amenaza constante de invasión y el debate sobre la esclavitud. Texas buscó activamente la anexión a Estados Unidos, que finalmente ocurrió en 1846. La desaparición de la República fue el inicio de nuevas tensiones que desembocarían en la guerra entre México y Estados Unidos. 14. Los Estados Confederados de América, 1861 a 1865, una nación nacida para morir. La Confederación fue un intento desesperado de preservar el sistema esclavista en el sur de Estados Unidos. Formada por estados que se separaron de la Unión, estableció su propio gobierno, ejército y moneda. La Guerra Civil estadounidense fue devastadora. Tras 4 años de enfrentamientos y millones de muertos, la Confederación colapsó en 1865. Su derrota marcó el fin de la esclavitud legal en Estados Unidos y dejó profundas cicatrices sociales que aún resuenan. 15. Austria-Hungría, 1867 a 1918, un imperio multicultural. Austria-Hungría fue uno de los imperios más complejos de la historia moderna. En su territorio convivían decenas de grupos étnicos, idiomas y religiones.
Aunque económicamente fuerte y culturalmente vibrante, el imperio estaba plagado de tensiones nacionalistas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 desencadenó la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota, el imperio se disolvió, dando origen a múltiples estados modernos de Europa Central. 16. Tíbet, 1912 a 1951, independencia interrumpida. Tras la caída de la dinastía Qing, el Tíbet funcionó durante décadas como un estado independiente de facto. Mantuvo su propio gobierno, sistema religioso y política exterior limitada. La entrada del Ejército Popular de Liberación Chino en 1950 puso fin a esta autonomía. Aunque hoy forma parte de China, el debate sobre su estatus sigue siendo uno de los más controvertidos del mundo. 17. Yugoslavia, 1918 a 1992, unión forzada, ruptura violenta. Creada tras la Primera Guerra Mundial, Yugoslavia reunió a pueblos con historias, religiones y lenguas distintas. Bajo Tito, el país logró estabilidad relativa, pero su muerte dejó un vacío de poder. Las guerras de los años 90 fueron brutales. Yugoslavia se fragmentó en varios estados independientes tras uno de los conflictos más sangrientos de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 18. Checoslovaquia, 1918 a 1992, una separación pacífica. A diferencia de Yugoslavia, Checoslovaquia se disolvió sin violencia. Tras décadas de dominio comunista, las tensiones nacionales llevaron a una separación negociada en 1993, conocida como el divorcio de terciopelo. 19. La Unión Soviética, 1922 a 1991, el coloso que colapsó. La URSS fue una superpotencia global. Lideró un bloque ideológico opuesto al capitalismo y protagonizó la Guerra Fría. Sin embargo, su sistema económico centralizado y la falta de libertades provocaron su colapso interno. En 1991, la bandera soviética fue arriada por última vez. De sus ruinas surgieron 15 países independientes. 20. Alemania Oriental, 1949 a 1990, detrás del muro. Alemania Oriental fue un estado satélite soviético caracterizado por el control estatal y la represión. El muro de Berlín se convirtió en el símbolo de la división del mundo. Su caída en 1989 fue un momento histórico que marcó el fin de la Guerra Fría en Europa. 21. Vietnam del Sur, 1955 a 1975, derrota y reunificación. Vietnam del Sur existió como un estado anticomunista apoyado por Occidente. Tras una guerra devastadora, fue derrotado y absorbido por el norte comunista en 1976. 22. La República Árabe Unida, 1958 a 1971, el panarabismo frustrado. El sueño de una nación árabe unificada chocó con las realidades políticas. La RAU colapsó rápidamente, demostrando las dificultades de integrar estados soberanos bajo un solo liderazgo. 23. Rodesia, 1965 a 1979, el último bastión colonial. Rodesia fue un estado no reconocido, gobernado por una minoría blanca. Tras años de conflicto armado y presión internacional, dio paso a Zimbabue en 1980, cerrando uno de los capítulos finales del colonialismo africano. Estos países desaparecidos nos recuerdan que incluso en la era moderna, las naciones son frágiles construcciones humanas. Ideologías, frontera y gobiernos pueden cambiar en cuestión de años, pero las consecuencias de esas transformaciones perduran durante generaciones. La historia no borra a los países que ya no existen. Los transforma en lecciones.